Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado La Catequesis sobre la creación. Habíamos hablado en el último punto, en el 285, sobre distintos errores del pensamiento humano sobre la creación. Habíamos hablado pues del panteísmo, del deísmo, etcétera, del materialismo y otros errores que niegan en nuestra fe en la creación del mundo, tal y como la entendemos. Y frente a todos estos sismos, ¿no?, el dualismo, el panteísmo, etcétera, pues avanza el catecismo. Hoy lo vamos a comentar a partir del punto 286, y se quiere matizar más, matizar cómo entendemos el concepto de la creación frente a estos errores filosóficos, etc. El punto 286 dice: la inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Bien, la tesis central de este punto 266 es la capacidad natural que Dios nos ha dado para conocer el origen de Dios en la creación, el origen del acto creador. Digamos que sería un error muy anticristiano pensar que el acceso que tenemos a la creación es un acceso que no es racional. Pensar que es que, claro, los cristianos dejamos abandonada la razón, pues para únicamente apoyándonos en la fe poder llegar a concluir el acto creador de Dios. Eso es totalmente contrario al espíritu cristiano, y lo cierto es que al contrario, la propia Sagrada Escritura nos habla de la capacidad natural que tenemos de llegar a conocer a Dios. Cosa muy importante, fijaros, cosa muy importante, porque frente a los que piensan que ser cristiano es casi abandonar la razón, ser cristiano es pues hacer una opción de fideísmo, ¿no?, de una confianza irracional en Dios, pues, sin embargo, aquí puede llamar la atención que la Iglesia afirme que quien piense que la razón no es un camino para llegar a descubrir la acción de Dios y la existencia de Dios y la creación de Dios, etcétera, pues quien piense tal cosa no está pensando conforme al espíritu cristiano, conforme a la revelación. Os voy a decir que tengo el recuerdo que al llegar al seminario, una de las cosas que más me impresionó cuando empezamos a cursar las asignaturas de filosofía, porque siempre en los estudios eclesiásticos, primeramente, se dan unos cursos de filosofía antes de comenzar propiamente con la teología. Y bueno, pues terminado el bachillerato, cuando yo recuerdo que fui al seminario, para mí fue una sorpresa descubrir que las enseñanzas de filosofía que la Iglesia pues impartía a los seminaristas, se daba una gran importancia a la razón. Se le daba una gran importancia a la razón. Quizás porque yo mismo había caído, ¿no?, en esa especie de trampa de decir, bueno, aquí hay dos maneras, ¿no?, de concebir la vida. Pues este mundo al que vivimos es racionalista, únicamente se apoya en la razón, y nosotros los cristianos, tenemos que apoyarnos en la fe. Y me di cuenta inmediatamente, al
al cursar las asignaturas de filosofía, que eso era un engaño, ¿eh? Eso de que este mundo es un mundo racionalista, como si el racionalismo fuese tener un exceso de razón, ¿eh? Y nosotros los cristianos tenemos que apoyarnos en la fe y no en la razón. Me di cuenta de que eso era un error muy grande. De los mayores descubrimientos de esos primeros años de seminario fue darme cuenta que el ser cristiano nos invitaba a utilizar la razón muchísimo más de lo que se utiliza en los ámbitos agnósticos y en los ámbitos ateos, y allí donde no se tiene fe en Dios. La fe no es contraria a la razón, sino todo lo contrario, son hermanas, y las dos parten de la vocación del conocimiento pleno de la verdad. Y la historia de la Iglesia, la historia del pensamiento humano, deja bien a las claras que allá donde, cuando ha habido un oscurecimiento de la fe, ha habido un oscurecimiento de la razón. Y quizás la mayor tentación en estos tiempos de secularización y de olvido de Dios, la mayor tentación que podemos tener los cristianos es la tentación no ya de racionalismo, sino la contraria, la de fideísmo. El racionalismo y el fideísmo son como los dos extremos contrarios. Lo que pasa es que muchas veces los extremos contrarios se tocan. ¿Qué es lo que viene a decir el fideísmo? El fideísmo es diciendo, bueno, cuando uno va a hablar de los temas de Dios, tiene que abandonar la fe, tiene que abandonar los argumentos de razón, y en el fondo, en Dios el hombre puede concluir únicamente como un acto de confianza, un acto de abandono en Él, pero sin pretender apoyarse en ningún razonamiento, ¿eh? Por ejemplo, el fideísmo sería, ¿no? Hoy en día, claramente, el fideísmo sería, bueno, yo concluyo en que Jesús está resucitado, pues porque así lo siento dentro de mí. El fideísmo es decir, yo siento que Jesús ha resucitado, y entonces no me apoyo en ningún argumento de razón, ni que hubo testigos de Jesús resucitado, ni que la piedra del sepulcro estaba corrida, ni que el sepulcro estaba vacío, ni que entraron, lo vieron, ni que hubo testigos, no, nada de eso, nada. Eso es intentar apoyarse en argumentos de la razón. El fideísmo sería el decir, no, Jesús está resucitado porque yo lo siento, porque yo siento que Él vive dentro de mí, y no busco ninguna seguridad racional. Es curioso, ¿eh? Es curioso que el fideísmo y el racionalismo, uno por un lado y otro por otro lado, divorcian totalmente la fe de la razón. El racionalismo, ¿qué es lo que diría? A ver, pero para poder decir que Cristo ha resucitado, únicamente puedo concluir en ello pues el argumento a base de argumentos racionales, ¿no? Entonces vamos a ver, la piedra estaba corrida, bien, pero alguien podía haber venido a empujarla. El sepulcro estaba vacío, pero podían haber abandonado el cadáver en otro lugar. Hubo testigos de la resurrección, bien, pero podían estar sugestionados. Pero él se dejó palpar y tocar, ya, pero puede ser que el texto concreto evangélico tenga no soporte un estudio histórico crítico, y en el fondo sea un texto evangélico que haya sido manipulado por la primera comunidad cristiana. O sea, es decir, el racionalista peca de lo contrario. Que le parece que para poder afirmar que Jesús ha resucitado me lo tienen que demostrar científicamente. Si yo no lo puedo ver y palpar o ver demostrado, yo no lo creo. Es decir, no da el acto, no da el salto de la fe. El racionalista afirma que únicamente lo que es demostrable científicamente o concluible en un silogismo racional solamente se puede adherir a eso. El fideísta, por el contrario, dice que la apoyatura, que el hombre que se apoya en Dios se tiene que apoyar en la sola fe, se tiene que, por tanto, desprender de argumentos
argumentos que le den seguridades, porque si yo estoy buscando argumentos para creer, por ejemplo, pensar que los que han visto el milagro de la multiplicación de los panes, ese milagro les ha llevado a creer, entonces eso no es una fe pura. La fe pura es la que cree sin ningún argumento, sin ningún argumento, cree por confianza. Ese es el fideísta. Es curioso, ¿no?, que ya me habéis escuchado en más de una ocasión ese chiste que dice que era un señor tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Algo así parece que ocurre con el fideísmo y el racionalismo, ¿no? Que es que los dos pretendiendo hasta el extremo excluir al otro, se hacen incapaces de conocer la verdad. Bueno, pues ni racionalismo ni fideísmo. Recuerdo que en esos años de seminario, en el estudio de la filosofía, como decía al principio, fue un gran gozo comprobar que la fe y la razón son las dos alas de un ave, son los dos pulmones de los que el Señor ha querido que nos sirvamos, ¿no?, para conocer la verdad. Bien, esta es con respecto, por lo tanto, al punto 286, la afirmación que se hace sobre el valor de la razón. El Concilio Vaticano I fue especialmente el que hizo esa afirmación, diciendo que tenemos una capacidad de poder llegar al conocimiento de Dios a través de las capacidades naturales. Y existen otros textos que tradicionalmente suelen ser invocados, por ejemplo, el texto de Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, pues, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Es decir, está reprimiendo, está llamando la atención San Pablo a aquellos paganos que aunque no habían conocido al Dios revelado por Abraham, a través de Abraham y revelado finalmente en Jesucristo, debieran de haber utilizado bien su razón para concluir que existe un Dios creador del mundo. Y si son inexcusables, porque debieron de haber, aunque no se les hubiese predicado la fe, aunque todavía no había llegado la predicación de la fe a ellos, debieran de haber utilizado bien la razón para decir, tiene que haber un Dios creador para poder dar explicación de estas criaturas de las cuales estamos rodeados. O sea que la afirmación de este punto es que tenemos una capacidad natural. He hecho ahí una pequeña descripción de lo que es el fideísmo. En la historia de la Iglesia se han dado distintos casos sobre lo que es el fideísmo. En concreto, en el siglo XIX existió un caso de fideísmo de un tal Botén, que fue un médico filósofo de Estrasburgo, que es uno de los máximos exponentes de lo que fue el fideísmo. Bueno, él era de una familia profundamente cristiana y había sido formado filosóficamente en las escuelas filosóficas de Kant. Kant y un tipo de filosofía que es poco realista, muy alejada de Santo Tomás, del realismo cristiano, y las tesis de Kant son muy tendentes al fideísmo, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre
Este hombre, Luis Eugenio Botén, se hizo sacerdote, llegó a ser rector del seminario, tenía un equipo de sacerdotes muy conjuntado con él, y comenzó una serie de sermones en la Catedral de Estrasburgo, en los que combatía mucho el realismo de Santo Tomás, que conjuga la fe, la razón, y la fe y la razón, ¿no? Bien, tomaba muchas ideas de lo que se llamaba el romanticismo católico, que afirmaba que la razón es como un sujeto pasivo, que no es sino una bandeja en la que la fe deja sus verdades, ¿no? Pero que la razón lo que tiene que hacer es no estorbar, porque el hombre, cada vez que intenta razonar las cosas de Dios, pues las estropea todas. La razón tiene que ser como una bandeja en la que la fe se exprese. Bueno, pues el obispo del lugar se dio cuenta que este tipo de afirmaciones eran peligrosas, y entonces escribió una instrucción pastoral en la que denunció estos errores. Le quitó a este hombre de la dirección del seminario junto con el grupo de personas que le rodeaban, y envió esas instrucciones que él había escrito para combatir estos errores, se los envió al Papa, que era Gregorio XVI, quien aprobó estas proposiciones. ¿Qué dicen estas proposiciones? Que las voy a leer, que son afirmaciones antifideístas, y repito que el fideísmo es el pretender decir: yo, para que mi fe sea pura, no debo de tener ninguna apoyatura, porque si creo, o sea, si me apoyo en los milagros para creer, entonces ya mi fe no es gratuita. Si me apoyo en que hubo testigos de la fe, entonces ya mi fe no es auténtica, porque es casi confundir el fideísmo, es casi confundir la fe con mi sentimiento interno. Algo así. Yo creo a Dios porque lo siento. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y si dejo de sentirlo, deja de creer, deja de existir o qué? Bueno, bien, pues entonces digo, ¿cuáles fueron las tesis? Las tesis que el obispo de este hombre, de este sacerdote llamado Botén, Luis Eugenio Botén, pues pidió que el Papa las confirmase. Son las siguientes. El sacerdote las firmó, él era obediente, y entonces, haciendo un acto de confianza a la Santa Sede, firmó que estaba de acuerdo con estas afirmaciones, con las cuales quedaba él un poco exculpado de la acusación de ser fideísta. La primera afirmación era: el razonamiento puede probar con certeza la existencia de Dios y la infinidad de sus perfecciones. La fe, don del cielo, es posterior a la revelación, de ahí que no se puede alegar correctamente a un ateo como prueba de la existencia de Dios. Es decir, la primera afirmación: oye, tenemos un razonamiento que nos da la capacidad de probar la existencia de Dios. Claro, y yo, cuando estoy hablando con un ateo, no podré decirle al ateo: mira, Dios ha creado el mundo. ¿Por qué? Porque la fe lo dice así. Hombre, eso a un ateo no se lo puedo decir, porque todavía no tiene fe. A la hora de argumentar con un ateo, tendré que recurrir a argumentos racionales, porque no puedo empezar la casa por el tejado. Estoy hablando con alguien que todavía no tiene fe, y entonces le quiero mostrar por qué la Iglesia católica, pues es la Iglesia fundada por Jesucristo, y por qué en ella está la plenitud de la verdad. Bueno, ¿y tú por qué crees en la Iglesia católica? Y entonces le respondo: porque la fe me lo dice así. Hombre, pues es que esa conversación es una conversación, con perdón, de besugos, porque tengo que darle razones, porque todavía él no cree. Bueno, esta es la primera afirmación que el obispo y el Papa le pidieron a este sacerdote que firmase, porque su camino de fideísta parecía rechazar cualquier tipo de reflexión. Segunda afirmación: la divinidad de la revelación se prueba con certeza por la tradición oral y escrita del judaísmo y del cristianismo. O sea, es decir, que la revelación está revelada por Dios, que viene de Dios,
es algo que se puede llegar a concluir pues a través, por ejemplo, de los milagros. Jesús dice: si no me creéis a mí, si no me creéis a mis palabras, creed a mis obras. Las obras que Jesús hace son un testimonio de la veracidad, de que Él es el revelador del Padre. Y Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Así ocurrió para que se cumpliesen las Escrituras. Y es como un signo, un signo de credibilidad, que las promesas del Antiguo Testamento han sido cumplidas en Jesucristo. Y fijaros cómo los evangelios insisten: y así se cumplieron las Escrituras, y así se cumplieron las Escrituras. O sea, hay signos de credibilidad racional en que la revelación es auténtica y viene de Dios. Este es otro de los puntos que se le pidió a este sacerdote, que tenía una tendencia fideísta, que se adhiriese a él, y lo firmó, como digo. Tercero, la prueba de la revelación cristiana tomada de los milagros de Jesús, prueba sensible, contundente para los testigos oculares, no ha perdido su fuerza y resplandor en relación con las generaciones posteriores. Esta prueba la encontramos con toda certeza en el Nuevo Testamento, en la tradición oral, escrita por todos los cristianos. Por medio de esta doble tradición hemos de demostrar al incrédulo que la rechaza, o a quienes la desean, aunque aún no la admitan. O sea, que las pruebas que Jesús dio de su divinidad siguen teniendo valor hoy. Porque aunque nosotros no hayamos sido testigos de aquellos milagros, tenemos razones muy fundadas para apoyarnos en el testimonio de quienes las vieron. O sea, nosotros no únicamente podemos ver como argumento de razón un milagro del que hemos sido testigos, sino también del que nos han hablado otros testigos, que vemos fiable su testimonio. Ojo, que hoy en día hay una tendencia de tipo fideísta, que viene a decir que no, que esos milagros que narran el Evangelio, pues ya esos no pueden tener para nosotros una fuerza probatoria. ¿Por qué no? ¿Porque lo dice usted? ¿Porque es una especie de ideología que le lleva a afirmar eso? Bueno, seguimos. El punto cuarto. No hay derecho a esperar de un incrédulo que admita la resurrección de nuestro divino Salvador sin haberle suministrado ciertas pruebas de ella. Y estas pruebas se deducen por el razonamiento. Es decir, oiga, que deben también de darse pruebas a la hora de predicar la fe, pruebas de la resurrección de Jesús. Como he dicho antes, pues como los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Como ese Tomás se le costaba adherirse a la fe y Jesús salió a su encuentro y le dijo: porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Y Tomás, su incredulidad fue utilizada por Jesús como una ayuda para que los que no hemos visto a Jesús tengamos a Jesús resucitado, tengamos una apoyatura en los apóstoles que vieron y creyeron, ¿no? Insisto, no sé hoy en día cuál es el mal principal de los dos, si el fideísmo o el racionalismo. Los dos males están teniendo lugar hoy en día. Quizás en el seno de la Iglesia en algunos sectores teológicos, etcétera, hay más de fideísmo, y en otros sectores fuera de la Iglesia puede haber algo más de racionalismo, pero es curioso que se den la mano los dos errores. Bueno, y termino de leer las proposiciones, ¿no?, que firmó este sacerdote en el siglo XIX para alejarse del fideísmo. La quinta dice: en estas diversas cuestiones la razón precede a la fe y debe conducirnos a ella. O sea, que lo normal es que la razón nos acompañe, nos agarre de la mano y nos lleve hasta la puerta, ya a partir de la cual comienza la fe. Pero lo que no es muy pensable es que en un diálogo fe-cultura nosotros pretendamos
que la gente comience a creer sin haberle acompañado con la razón a ningún sitio. No, con la razón también tenemos que introducir la predicación de la fe. Bueno, por ejemplo, en este mismo programa de Radio María estamos predicando el mensaje de fe de la Iglesia, pero obviamente nos servimos de la razón para entender que las verdades de fe que la Iglesia predica, o sea, no son irracionales, sino que se conjugan, son razonables, no son irracionales. Una cosa es decir son razonables y otra cosa es decir que todas son una especie de conclusión de la razón. No, hombre, hay cosas de fe que superan a la razón, pero no son irracionales, no son contrarias a la razón. Una cosa es superar a la razón y otra cosa es ser irracional. Y el último punto dice: por muy debilitada y oscurecida que haya quedado la razón a consecuencia del pecado original, posee aún suficiente claridad y fuerza para conducirnos con certeza al conocimiento de la existencia de Dios y de la revelación hecha a los judíos por Moisés y a los cristianos por medio de Jesucristo. Es decir, que somos conscientes de que la razón que Dios creó ha quedado oscurecida por nuestros pecados, porque la capacidad de pensar rectamente no es la misma cuando el hombre está lleno de pecado que cuando es un hombre santo. Cuanto más pecados tengas, tu capacidad de razonar es inferior. ¿Por qué? Porque si estás lleno de pecado, es muy fácil que te autoengañes, es muy fácil que pretendas que tu razón te justifique de tus pecados. Pues no lo sé. Pues por ejemplo, imagínate que alguien está lleno de odio. Qué difícil es que alguien que esté lleno de odio razone bien. Lo más probable es que su odio le lleve a hacer razonamientos totalmente... O por ejemplo, alguien tiene celos. Si alguien está lleno de celos, lo más probable es que haga unos razonamientos absurdos. Porque esta es una persona que es un tal, es un cual y es un cual. No, perdona, tú lo que pasa es que estás lleno de celos y cualquier cosa que digas de esa persona está totalmente desorientada. Es decir, cuando nuestra vida está muy tocada por el pecado, he puesto el caso del odio, el caso de los celos, es muy difícil que utilicemos bien de la razón. La razón casi es una pantalla para excusarnos en falsos argumentos que intentan tapar que yo tengo celos, que yo tengo odio, que yo tengo lo que sea. Sin embargo, cuanto más santo es un hombre, mejor razona. Mejor razona porque ama la verdad. Y sus pasiones no intentan inclinar la verdad a su lado. No, oiga, yo busco limpiamente la verdad y entonces utilizo la razón que Dios me dio para descubrirla. Y este argumento lo prueba y este argumento no lo aprueba. Insisto, a mayor pecado, mayor confusión de la razón. Aún y todo la Iglesia dice que aunque la razón esté tocada, esté oscurecida, tiene capacidad de desenmascarar la falsedad y la mentira. Y la verdad es la verdad, pues como dice el refrán, la diga Agamenón o su porquero. La verdad es la verdad, aunque me escueza o no me escueza. Y entonces Dios nos ha dado esa capacidad de conocerla. Bien, este es el punto 286. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida con el punto 287. Dice así: la verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra.
Es decir, que la razón no quita la revelación. El hecho de que podamos por la razón conocer la creación del mundo por parte de Dios, eso no quita que Dios haya tenido misericordia de nosotros, y para que tengamos un conocimiento pues más exacto, más detallado de lo que es el misterio de la revelación, pues ha hecho, o sea, ha llevado a cabo la revelación, o sea, nos ha hablado de que Dios creó el mundo. Fijaros una cosa, detalles que añaden la revelación sobre la razón. Nosotros por la razón podemos llegar a conocer que el mundo ha tenido que ser creado por Dios, que Dios es el origen del mundo. Pero, por ejemplo, conocer que Dios ha creado el mundo por amor, que el amor ha sido la razón, que el único motivo, ¿no?, que le ha llevado a Dios a la creación, eso ya no se puede conocer por nuestra mera inteligencia, tiene que ser revelado por Dios. Gracias a que Dios se ha revelado, nosotros no solo sabemos que la creación, o sea, tiene a Dios en su origen, sino que además sabemos que el amor es la razón última de la revelación. Y esto es un dato muy importante, porque una cosa es que concluyamos que la existencia parte de Dios, pero es que no es lo mismo saber que es el amor el que le ha movido, que hemos sido amados y queridos por Dios, y eso nos ha traído a este mundo. Ese detalle, y otros muchos, ¿no?, ese detalle nos hace entender por qué la revelación es tan importante y por qué Dios decidió, por su misericordia, revelarse, aunque el hombre tenía cierta capacidad, tenía capacidad de conocer la existencia de Dios a través de la creación. Algunos textos que se nos proponen, ¿no?, es, por ejemplo, el texto de Isaías, capítulo 43, versículo 1 y siguientes, que dice: ahora, así dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel, no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Bueno, es decir que este capítulo 43 de Isaías, que habla del Yahvé creador, habla de la creación como un rescate. Yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Crearnos, la creación es como llamarte por tu nombre. Es decir, mantener una relación de amor contigo. Nosotros no ponemos como siempre el ejemplo de la familia humana, que es el ejemplo más próximo para intentar acercarnos al misterio de Dios. Cuando la familia viene un niño al mundo, ¿no?, cuando la familia trae un hijo al mundo, es que no se limita a traerlo a la existencia, a vivir, sino que le llama por su nombre. Es decir, hay una relación de amor. Hemos tenido un niño, Dios nos ha dado un niño. No únicamente es un mero venir aquí para existir, sino para existir desde el amor. Te he llamado por tu nombre, te he querido, te he esperado. Bueno, pues ese ejemplo lo aplicamos a Dios y entendemos que la creación no es un acto frío, sino que es una llamada del amor al amor. O sea, Dios llama desde el amor y nos llama a una relación de amistad con Él. Como veis, pues es un paso muy importante el de la revelación sobre la mera razón. Más textos que se nos ofrecen, por algunos textos de los Salmos. El Salmo 115, versículo 15, que dice: benditos vosotros de Yahvé, que ha hecho los cielos y la tierra.
Los cielos son los cielos de Yahvé, la tierra se la ha dado a los hijos de Adán. No alaban los muertos a Yahvé, mas nosotros, los vivos, bendecimos a Yahvé desde ahora y por siempre. Es decir, ese texto, Salmo 115, versículo 15, 15 y siguientes. Es decir, que la creación nos tiene que llevar a una alabanza de Dios. Benditos vosotros, porque Yahvé os ha creado y por lo tanto tenéis que ser como un testimonio de su creación. Tenéis que alabar a Dios y decir, qué bueno es que yo exista. La existencia es un milagro, la existencia es un milagro de amor. Yo me he dado cuenta que el día de hoy ha amanecido, que es un regalo de Dios, es como si el sol saliese para ti. Tú te imaginas, ¿no? Que es que el sol salga para nosotros. Es impresionante. Si me permitís anécdota así un poco jocosa y chistosa, pero que bueno, que tiene su aplicación espiritual. Bueno, pues la anécdota era que los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, ya sabéis que vinieron pues muchos peregrinos y se repartieron por las diócesis, y entonces pues aquí coincidió en San Sebastián con la Semana Grande. La Semana Grande de San Sebastián, que tiene muchísimos visitantes, coincidió con los 5.000 o 6.000 peregrinos que teníamos de todas las partes del mundo, que estuvieron unos días con nosotros antes de ir a Madrid, ¿no? Y en esa Semana Grande se suele realizar el concurso internacional de los fuegos artificiales en la Bahía de la Concha, pues ante multitud de gente, pues ahí pues se hace ese concurso internacional. Y claro, como venían miles de peregrinos de muchas partes del mundo, pues también les acercamos a la bahía para ver aquellos fuegos artificiales. Y me acuerdo que uno de los chicos, que creo recordar que era de Chile, al ver aquella escena de los fuegos artificiales, recuerdo que se acercó impresionado y me dijo, oiga, ¿y estos fuegos y este espectáculo lo han hecho por nosotros los peregrinos que venimos camino de Madrid? Ahí le impresionaba diciendo, pero qué recibimiento nos han dado, ¿no? Bueno, y a unos jóvenes que estaban al lado mío se reían, ¿no? Diciendo, este no se da cuenta que aquí es la Semana Grande y entonces, claro, los fuegos artificiales son por la Semana Grande. Se piensa que los fuegos artificiales los han preparado para él porque venía camino de Madrid. Pues fijaros bien, nosotros podemos decir, sí, Dios lo ha hecho por nosotros. Dios ha hecho salir el día de hoy por ti y por mí. O sea, la creación del mundo la ha hecho pensando en nosotros. Y te cuesta creer que algo tan grande haya sido hecho para ti. Eso nos lo da la revelación, ¿no? Ahí tenéis ese texto de el Salmo 115, versículo 15. Otro Salmo, 124, versículo 8, que dice así: nuestro socorro es el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Una expresión frecuente, ¿no? Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué ligamos esta expresión, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra? ¿Por qué ligamos lo de auxilio a haber creado el Dios? Bueno, pues es muy claro. Es decir, yo cuando en esta vida necesito auxilio, necesito socorro, me acuerdo del Creador. Porque digo, oye, Señor, tú que me trajiste al mundo, me sacarás de esta. No tendría sentido, ¿no?, que me hubieses creado para luego dejarme perecer. Como decía el pueblo de Israel, nos has traído aquí al desierto, nos has liberado de Egipto para dejarnos ahora morir aquí en el desierto. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es decir, si tú nos trajiste a este mundo, confiamos en que lleves a cabo tu plan de amor con nosotros. Yo confío en que el que me creó, el que me trajo al mundo, Él completará la obra buena que comenzó en nosotros. Es una invocación en la que une la fe en que Él me creó
a que Él tiene una providencia de amor conmigo. Yo no lo sé cómo, pero yo estoy en manos de quien me trajo al mundo. Es como el niño, y vuelvo al ejemplo de la familia, es como el niño que dice, bueno, no es que lo diga, es que lo intuye. Si papá y mamá me trajeron, ellos me cuidarán. Otro texto, el Salmo 134, versículo 3. Perdón que he buscado mal. Vamos a ver, Salmo 134, versículo 3. Dice: bendecid a Yahvé, todos los servidores de Yahvé, que servís en la casa de Yahvé, que por las noches alzad las manos hacia el santuario y bendecid a Yahvé. Bendiga Yahvé desde Sión, bendígate Yahvé desde Sión, Él que hizo los cielos y la tierra. Bueno, otro texto en el que une la palabra bendición de Dios al Hacedor, que nos bendiga el Creador de cielo y tierra. Dios nos bendice. ¿Qué significa la palabra bendecir? Benedicere, en latín, significa decir bien. Decir bien. Porque cuando Dios dice, se hace. A diferencia de lo que nos ocurre a nosotros, que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, del dicho al hecho hay un buen trecho, solemos decir, ¿no? Sin embargo, a Dios no le pasa eso. En Dios, del dicho al hecho no hay un gran trecho, que va todo lo contrario. La palabra de Dios se encarna y se realiza y se confunde con su obra. Para Dios, decir y hacer es una sola cosa. Entonces, digamos que la bendición de Dios, benedicere, decir bien, cuando Dios dice bien, comunica su bien. Y entonces estamos pidiendo eso, que el que nos creó, nos bendiga, diga bien, que nos haga nuevos, que haga criaturas nuevas en nuestra vida. Que el Creador nos bendiga, es decir, que el que nos hizo de la nada nos santifique, y lleve a su término la obra buena que comenzó en nosotros. Como veis, la espiritualidad de la creación pues está muy enriquecida por la revelación, no solo por lo que por la razón somos capaces de conocer. Bueno, lo dejamos aquí. Hemos querido hoy comentar los puntos 286 y 287. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 916. Hablamos. Buenos días, Carmen, de Córdoba. Adelante, Carmen. Quería preguntarle, monseñor, que qué oración nos acerca más a Dios, la mental o la vocal. Bien, bueno, pues en su momento tuvimos una explicación así bastante detallada del tema de la oración en la explicación del catecismo, y yo recuerdo haber dicho que la clave está en enriquecerlas mutuamente. Si uno tiene únicamente una oración solamente vocal y no oración mental meditativa, tiene el gran riesgo de poder derivar o degenerar en una rutina, de unas oraciones que pasan por tus labios pero no pasan por tu mente. Lo que no pasa por tu mente es muy difícil que pase por tu corazón. Entonces, oración vocal desconectada de la oración mental tiene mucho peligro de ser meramente rutinaria. Por el contrario, una oración mental que no tenga para nada oración vocal tiene el riesgo de ser muy abstracta, de ser pensar. Yo pienso cosas sobre Dios, pero parece que no se las digo. A veces parece que la oración mental consiste en decírtelo a ti mismo. Pienso cosas y reflexiono cosas sobre Dios, pero no hablo con Él. Por eso viene muy bien conjugar oración vocal y oración mental, para que la oración vocal sea profunda y sea expresión del sentimiento del corazón, y al mismo tiempo para que mis reflexiones mentales
sea en oración dirigida a Dios, ¿no? La oración vocal le ayuda mucho. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Soy Paloma de Valencia. Adelante, Paloma. Mira, quería consultarle que yo tengo un hijo que tiene unas teorías muy extrañas y a mí me es difícil el intentarle demostrar un poco. Veo que hay muchos puntos que en cierta parte son comunes, como decías tú el otro día, de esas teorías que se llevan ahora, pero luego no sé, no puedo indicarle que vaya hacia nuestro catolicismo. Vamos a ver, yo le hablo por lo que usted ha dicho hoy, que precisamente el Nuevo Testamento nos enriquece, la revelación de Dios en general nos enriquece a los razonamientos. Entonces ella parte de la base de que me niega que tanto los evangelios dados a su antigüedad como el Antiguo Testamento y tal y cual, que ha llegado ya a nosotros como desvirtuado y como que no le da ya ningún valor ni ningún valor de prueba para luego ir a demostrar algo, ¿no? O a razonar, como usted bien dice. Y luego otra cosa, la existencia del pecado no existe. O sea, totalmente, que es un absurdo, que es una cosa que se ha inventado la Iglesia, que se ha inventado tal, y entonces el pecado no le da ningún valor. Otra cosa que también dice es que lo que nosotros vemos del mundo, pues que es una mera ilusión, una quimera nuestra, que eso no está en Dios, que eso no existe, y que todos somos en cierta parte Dios, como usted comentaba el otro día. Entonces tiene todas estas cosas tan arraigadas y tan metidas que yo me veo totalmente entre que no tengo una formación buena, por eso le sigo a usted todos los días con el catecismo en la mano y tomando apuntes para enterarme un poco más de todo, pues me siento totalmente sin poderle explicar las cosas, sin poderle, o sea, yo como he recibido la fe de mis padres en la intensidad que sea, pero la llevo en mí, pues también me gustaría poderle dar un poco de luz en sus teorías. Por eso le llamo. Ya. Pues muchísimas gracias. Y también vemos en su lucha, vemos también un rostro de la maternidad, que entiende que yo todavía por este hijo todavía no he hecho todo. Y pues mire, pues ahora a estas alturas de la vida me dedico a intentar formarme para que en las conversaciones que tenga con mi hijo a ver si le puedo ayudar, ¿no? Bueno, pues bendito sea Dios. Y también ese intentar acompañar a su hijo en sus dudas y en sus líos mentales, al mismo tiempo usted también le enriquece. Bien, pues es verdad que existe pues hoy en día un cúmulo de formaciones de la realidad, especialmente en torno a la filosofía de la nueva era, en la que sin profesar estrictamente dentro de una secta, pues vemos que ese tipo de conceptos están un poco como impregnando el pensamiento, ¿no? Porque puede ocurrir que alguien, sin haber ingresado la nueva era explícitamente, ese tipo de ideas impregnan su pensamiento. ¿Qué suele haber detrás de ese pensamiento? Usted ha hablado de tres cosas. Primero, el hecho de que no se distinga, es curioso, ¿no? Porque se está hablando de que la visión del cristianismo pues es obsoleta, es antigua, etcétera, y resulta que luego se pretende creer en una concepción panteísta en la que se dice que vivimos en un mundo que es un mundo divino, o sea que todo es Dios. Parece que se confunde el Dios y la criatura. Es curioso, ¿no? Y a esto se le llama visión más moderna, cuando, con todos mis respetos, el cristianismo superó totalmente el panteísmo. O sea, esta visión de modernidad que hoy se pretende dar, en la que se dice, si todo es Dios, si todo es Dios, nada es Dios. Porque de decir todo es Dios a decir nada es Dios y Dios no existe, hay un pasito. Hay un pasito, o sea, es en el fondo la visión materialista y la visión panteísta pues están muy cerca la una de la otra. No, todo no es Dios, todo parte de Dios y tiene en él su origen, pero somos criaturas que hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios, llamados a realizar un proyecto de amor para cada uno de nosotros. La resistencia al tema del pecado es curiosa, porque claro, las nuevas, este tipo de visiones de nueva era, etcétera, lo que pretenden es dar como una visión espiritual, pero sin ninguna responsabilidad moral. Esto es lo típico de esta falsa religiosidad de nuestros días, ¿no? Mucho preguntarse por misterios ocultos, pero nada, una religiosidad totalmente separada
de nuestra llamada a la santidad, porque claro, eso supone responsabilidad y hay que responderle a Dios, ¿no? Y aquí, como no queremos responsabilidades, invocamos la libertad, pero no queremos responsabilidad. El pecado no es ninguna invención de la Iglesia, sino el pecado es la falta de respuesta del hombre a la llamada de Dios. Dios nos llama a un proyecto de amor, y el pecado consiste en taparse los oídos, en no querer responderle, en que el amor de Dios no es amado. Esto es el pecado, que el amor de Dios no es amado y no respondemos a ese amor, ¿no? Y por último, las dudas de su hijo respecto a decir, bueno, pero si los evangelios no tienen ningún tipo de credibilidad, los evangelios han llegado a nuestros días totalmente deformados por el camino, eso es una visión que no conoce la realidad. Si uno se acerca, obviamente en el catecismo no se va a meter en temas con tanto detalle, ¿no? Pero tenemos hoy en día, podemos afirmar desde el punto de vista científico, histórico, crítico, hoy en día, que tenemos un conocimiento de la historicidad de los evangelios muy superior al que se tenía en el siglo X, y al que se tenía en el siglo III, y al que se tenía en el siglo II. O sea, la Iglesia ha hecho una gran labor de investigación sobre los papiros y los manuscritos primeros, sobre la historicidad de los evangelios, etcétera. Es decir, las bases racionales para afirmar la historicidad de los evangelios es muy fuerte, y únicamente desde una literatura barata, me refiero barata, pues que a esta que se está hoy en día extendiendo, que si los códigos da Vinci, etcétera, etcétera, que es acientífica, se puede llegar a poner eso en cuestión. Pero bueno, adelante, usted siga su proceso de formación, y al mismo tiempo acompañándole con la oración para su hijo, y sabiendo que cuando entre en conversación con él hay que intentar no tener una discusión meramente teórica con él, sino una discusión que se entiende que lo importante es que él busque sinceramente a Dios, ¿no? Que no se ponga a hablar de estas cosas pues como una especie de discusión, como quien juega al frontón, que tú me dices y yo te contesto, tú me dices y yo me contesto, no, sino que busquemos todos sinceramente esa verdad en esa confrontación que usted tenga con su hijo. Le encomendamos, todos los oyentes de Radio María, a usted y a su hijo. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Adelante. Soy Julia y le llamo de Zaragoza. Quería hacerle una pregunta respecto a un curso que tengo que hacer sobre sentir, dirigir y ver energías sobre auras y chakras. Dice que eso cura el cuerpo como mapa de consciencia, y quería saber si la Iglesia, esto de las chakras, las energías, pues está de acuerdo en ello, o por el contrario debemos de evitar todo este tipo de cursos que se están dando para curar. Pues mire usted, le agradezco que haga esa pregunta tan clara porque le puede servir a otras personas. Yo le aconsejo, fervientemente, que prescinda totalmente todas esas cosas que no únicamente pues son ajenas a la tradición cristiana, sino que muchas veces terminan por ser claramente incompatibles. Porque es que hablan de energías, de espíritus, de transmisiones, de chakras y no chakras. Vamos a ver, yo creo que todo eso está exportado desde unas visiones orientales, dualistas, reencarnacionistas, que son incompatibles con la visión cristiana. Y ya sé que alguno igual le puede estar entrando chirriando lo que digo y puede decir, pues a mí me hizo bien, no sé qué. Bueno, mire usted, pues yo conozco muchísimos casos en los que he visto entrar el confusionismo, la confusión de nuestros principios cristianos a través de este tipo de falsas terapias. Me parece que una cosa, además hay que respetar los campos. La medicina es la medicina y tiene un campo científico que hay que respetarlo. No confundamos la espiritualidad con la ciencia. El cristianismo sabe respetar el ámbito de la ciencia sin pretender hacer de la supuesta espiritualidad una especie de terapia de sanación. Luego mi consejo es prescindir de todas esas cosas que son ajenas a la tradición cristiana, pero además a científicas.
a científicas. Y creo que así no seremos engañados. Forma parte también de esta mentalidad de la nueva era un sincretismo, un confusionismo de mezclar las cosas y tener un poco de cada cosa y luego hacer una especie de cóctel, un batiburrillo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.